Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir con ustedes una nueva emisión con un distinguido panel de trabajadores de la salud, porque, aunque le parezca trillado, repetitivo, y aunque se sature cuando escuche esto, ¿qué más podemos hacer? Hace algunos minutos en el TN5 matutino entrevistaron a una profesional de las ciencias médicas y dijo, y aquí quiero que me acompañe Gabriel Andino, bueno, esperen para dentro de unos días el pico de esta pandemia. Exactamente, Gabriela, ¿qué fue lo que nos compartió la doctora? Muy buenos días, licenciado. Indicaba a la doctora Bessie Alvarado que eran 2 semanas para que lo que está sucediendo en este momento en San Pedro Sula se replicara aquí en Tegucigalpa, precisamente en el Seguro Social, donde las atenciones han incrementado. Y un dato interesante, y es que son familias completas infestadas con el COVID-19. Y en San Pedro Sula vamos a tener al subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, para que nos explique qué está sucediendo en aquella zona. Así que la ocurrente colega mía, Gabriel Andino, me dijo, bueno, ante esta situación, ¿por qué no le titulamos al programa de la siguiente manera? ¿Cuál es el titular que vamos a compartir hoy, Gabriela? Una frase que seguramente nuestros televidentes han escuchado durante años y que aplica en este momento por la situación de la COVID-19 y es, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ese es el tema de este martes en Frente a Frente. Después del gustazo de la Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Así es. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Como siempre, y tenemos que admitirlo, nuestra fe y nuestros médicos y nuestras enfermeras y nuestro personal sanitario. Esto tiene respuesta, Gabriela. ¿Y quién otro? ¿Y quiénes otros? Si no son los mismos de siempre. Por eso es que ustedes escuchan a los médicos preocupados y llamándole la atención a la gente. Porque ellos saben que en la medida que la gente se descuide, el riesgo es para ellos, porque la gente, usted, yo, vamos a dar a los hospitales, a los triajes. Y es ahí donde asumen el riesgo todos los trabajadores de la salud, incluidos enfermeras, enfermeros, médicos y todos los compañeros trabajadores de los centros públicos y privados. Así es que este será el tema de hoy, pero solo déjenme enviar un mensaje. Solo déjenme enviar un mensaje. La política en Honduras y los procesos electorales han contribuido a la crisis que hoy tenemos en todo aspecto. Olvidémonos de la crisis sanitaria, porque eso es otra cosa. Los últimos procesos electorales casi han dado al traste con la democracia de nuestro país, han fraccionado y dividido totalmente a la familia hondureña. Por eso llamo la atención, y lo digo muy respetuosamente, al Consejo Nacional Electoral, para que defina con la mayor urgencia las reglas en la transmisión de datos electorales preliminares en las elecciones de marzo. Antes de los TREP, aquí era una manipulación de actas horrible, quejas de todos los cargos de elección popular. Admito que inclusive con la transmisión de datos electorales preliminares, siempre hay quejas de confabulaciones, de conspiraciones, de manipulaciones. Con ninguna de las opciones que hemos tenido quedamos satisfechos los hondureños. Pero a mí lo que me preocupa es
no haber aprendido las lecciones con tantos problemas derivados de estos procesos electorales. Y en ese Consejo Nacional Electoral hay gente nueva, caras frescas. Ana Paola Hall, Rixi Moncada, Kelvin Aguirre. Una institución vieja a la que le cambiaron el nombre y le pusieron Consejo Nacional Electoral, con bombos y platillos hemos recibido ese Consejo Nacional Electoral, pero es imperdonable que después del tiempo que tiene de estar instituido con su nueva gente el Consejo Nacional Electoral, a menos de 50 días no sepamos cómo se van a transmitir los resultados de esas elecciones primarias e internas, creando incertidumbre. Es inconcebible. Desde el jueves recibieron los miembros del Consejo Nacional Electoral el informe de la Comisión Evaluadora de las empresas de las dos últimas empresas, después del filtro quedaron dos empresas y esta Comisión Evaluadora les dio justamente el informe final y les dijo, ninguna de esas dos empresas que han quedado, la hondureña SSU ni la colombiana SAS, cumplen los requisitos. Así les dijo. Ninguna de ellas cumplen los requisitos para dar este servicio de transmitir los resultados electorales preliminares, a esto se llama TREP, en las elecciones primarias de marzo. A la empresa hondureña dice Symbolic System Unite, acompañó constancia emitida por un banco a nombre de una sociedad mercantil diferente. Y la otra empresa, la SAS, no presentó garantía de mantenimiento de oferta. Por lo cual, conforme a los pliegos de condiciones, considera que ninguno de los dos oferentes cumplió a cabalidad con el requisito de la garantía manteniendo la oferta, el cual es un requisito indispensable. En atención a las anteriores consideraciones, esta comisión de evaluación, en apego al pliego de condiciones, número, Consejo Nacional Electoral, decreto legislativo número, la ley de contratación del Estado y su reglamento, recomendamos, por favor, recomendamos, se declare fracasado el presente proceso de contratación directa por el motivo antes expuesto. ¿Quiénes firman esto? Raúl Amílcar Rivera Montoya, Unidad Preintervención del Gasto, Gerardo Enrique Martínez Lozano, codirector de Sistemas y Estrategias Tecnológicas, Alan, permítanme, Alan War Echeverría Haylock, codirector Sistema y Estrategias Tecnológicas, Goset Moncada Deras, Marcela María Herrera, Félix Gerardo Martínez, Pablo Alejandro Salgado. Y un poquito más de información. Un poquito más de información. Conclusiones del proceso. La empresa SSU, miren que esta empresa, ni en eso aprendemos las lecciones, fue creada solo para participar en esta licitación. Pareciera que son los mismos de siempre, coludidos con alguna gente que viven del negocio de estos procesos. La empresa SSU no presentó documentación correcta por ser de reciente creación. La misma no cuenta con constancia de trabajos anteriores o recomendaciones. La empresa SSU presentó garantía bancaria a nombre de otra empresa. Los documentos presentados por la empresa SSU en relación a su constitución legal no corresponden a esa empresa. La empresa TPS, esta es la otra, la colombiana, no presentó la garantía bancaria, dado que no tuvo suficiente tiempo para obtenerla de parte de algún banco comercial de Honduras. Conclusión de la adjudicación, el Comité Técnico de Evaluación en su informe declara el proceso de contratación directa fracasado, dadas las conclusiones anteriores, fundamentado en que no se cumplieron a cabalidad los requerimientos de información definida en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado de Honduras. Bueno,
Y ahora entonces, ¿cómo será ese proceso primario? ¿Va a ser con el conteo tradicional, con la manipulación histórica? Algunos dirán, sí, es que aún con tecnología manipulan resultados. Pero tuvieron suficiente tiempo en ese Consejo Nacional para crearnos una opción. ¿Qué han estado haciendo? Lo digo con todo respeto porque yo soy muy respetuoso de Rixi Moncada, soy muy respetuoso de Ana Paula Hall, soy muy respetuoso de Kelvin Aguirre. Son jóvenes. Hemos tenido expectativas en ustedes para que le den certidumbre a los procesos electorales. Que esos procesos electorales estilo Honduras nos tienen hoy fraccionados, empobrecidos. Y ahora que estamos a menos de 50 días, que por lo menos salgan a informar. Fracasó eso, porque eso es lo que le recomienda a esa comisión evaluadora. Díganlo. Y entonces desde ya empiecen a crear certidumbre. ¿Cómo van a hacer para conocer los resultados de las primarias de marzo? ¿Qué garantía tenemos que con otra opción no vamos a tener los relajos clásicos de los políticos hondureños, alegando que les quitaron la diputación, que quien ganó, ganó, pero al margen de la ley, que no es la representación del voto popular? Por lo menos hoy salgan a decirnos, aclárennos, creen incertidumbre. Se supone que para eso tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral. Bueno, ahí lo dejamos todo, porque el país está lleno de desafíos y este de la pandemia es uno de tantos. Ya escucharon a Gabriel Andino de lo que nos están diciendo los profesionales de la salud desde hace varios días. Y hoy aquí en el estudio tenemos al doctor Edwin Cruz, que es el director del Hospital San Felipe. Mi estimado doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, licenciado Renato. Buenos días, doctor Aguilar, doctor Johan, a los amigos televidentes. En realidad muy preocupados. Era algo que ya nos esperábamos, lamentablemente, pues con la apertura normal nuevamente para la población en Navidad. Sabíamos que estos casos iban a tener un aumento progresivo y es lo que se está dando en estos días. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y venir a compartir sus criterios para concienciar al público, al pueblo hondureño. El doctor Johan Sánchez es un médico del Instituto Hondureño del Seguro Social. Padeció COVID-19, él es un testimonio de lo que es padecer la enfermedad. En el campo de batalla, en la primera línea de fuego, y también experimentó la COVID. Gracias por compartir su testimonio y sus reflexiones esta mañana aquí en el programa, doctor Johan. Un placer, licenciado, poder acompañarlos, estar acompañado de tan gratos colegas. Y pues sí, en realidad padecimos la enfermedad y pues afortunadamente logramos sobreponernos y hemos continuado trabajando en este campo y se vienen días posiblemente duros. Se vienen días posiblemente duros. ¿Qué tal, doctor Carlos Aguilar, neumólogo, exsecretario de Salud? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Saludo igual a mis colegas. Y no puedo dejar de sumarme a esos lamentos, Renato, sobre esa introducción que ha hecho sobre el tema electoral, porque quienes conocen de esto saben que la política está vinculada a toda la actividad nacional, incluyendo la salud. Y muchas de las consecuencias que estamos viviendo se deben justamente porque tenemos un sistema social, político y electoral que ha perdido absolutamente toda credibilidad. Y estoy seguro que hoy mis colegas van a compartir conmigo cómo en medio de esta pandemia, después de 10 meses de estar luchando, estamos todavía con gravísimas limitaciones que impiden que esta pandemia pueda tener la posibilidad de poderse controlar. Yo en el transcurso del programa estoy decidido a aportar algunas ideas que creo que deben de ser consideradas y desde luego sumarme a esa profunda preocupación que el personal de salud, que quienes dirigen las instituciones hospitalarias tienen y desde luego advertir lo que seguramente ocurrirá en las próximas semanas, ese colapso del sistema de salud que se ha llevado tantas vidas en el pueblo hondureño y desde luego la importancia
que tenemos como sociedad, como protagonistas del sistema de salud, en aportar algo para que nuestro país pueda lograr estabilizar y desde luego disminuir el número de personas que pierdan la vida. Gracias, doctor Carlos Aguilar. Saludo al subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, en los estudios de Televicentro en San Pedro Sula. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días, Renato. Un placer poder estar compartiendo el día de hoy con usted y con todos los colegas que se encuentran allá en Tegucigalpa. Sé que el doctor Carlos Aguilar también fue víctima de la COVID-19, el cual lo superó. Y bueno, Renato, por lo menos usted y yo nos mantenemos invictos, gracias a Dios. Ni lo diga, ni lo diga. Por la COVID-19. No vaya a ser que nos y contagiemos. siempre utilizando las medidas. Así es, doctor. No, hay que utilizar las medidas. Pero a mí ni siquiera me gusta decir estoy invicto, porque por andar diciendo estoy invicto, de repente me voy a contagiar y así quedo yo, ¿verdad? Temeroso, sí. Y tampoco, perdóneme que interrumpa, la vez pasada lo escuché hablando que usted toma dióxido de cloro y no sé qué otras cosas más. Ahí le mandé un mensaje con alguien advirtiéndole un poco, pero qué bueno que se mantienen, que no se han enfermado. Pero hay una paradoja ahí. A veces uno quisiera mejor haber sufrido la enfermedad para ya generar anticuerpos. El caso de mi colega, bueno, Edwin, no sé si todavía no has tenido COVID. Doctor, vamos 2-2. Ok, pero sí, hay una paradoja en eso, pero desde luego, tal como dice el doctor Cosenza, qué bien que no se han enfermado, pero no hay que bajar las medidas de bioseguridad, y con lo que usted toma ahí, yo sé que hay mucho debate en ese tema. Tomé, pero luego me aconsejaron, deja de andar haciendo eso. Bueno, es una buena noticia. Tomé. Nadie nos viene a recomendar pastillas hoy aquí, ¿verdad? Espero que no, y si no, yo tengo una posición muy clara en eso. Igualmente. ¿También? Tampoco. Bueno, los médicos aquí presentes dicen, no venimos aquí a recomendar muy pastillas bueno lo que dice, porque no Renato, los queremos enfermar más. ¿Sí? ¿Sí, doctor Cosenza? Renato, yo creo que muy de acuerdo con lo que dice el doctor Carlos Aguilar, en el cual yo siempre voy a decir, los seres humanos y al ser humano no lo podemos tratar nosotros como una receta de cocina, como quien hacemos un pastel en el que nosotros vamos a decir son tantas tazas de harina, tantos huevos, tantas tazas de leche para poder hacer aquel pastel. El ser humano lo tenemos que ver individualmente. Cada organismo nuestro reacciona totalmente diferente a la COVID-19. Así que yo creo de que esta es una de las posturas en el cual siempre hemos coincidido con el doctor Carlos Aguilar, y aquí a la COVID-19, donde no hay un tratamiento todavía específico, a utilizar las medidas de bioseguridad para poder enfrentar lo que es este virus. Y yo le voy a decir algo más, Renato. Yo creo de que todos hemos hecho un trabajo. Y el día de ayer, la Asociación Hondureña de Maquiladores, mediante su representante, el ingeniero Mario Canaguati, nos ha donado 150 monitores, 200 bombas de infusión. También se pudo, las ONG nos han estado donando, como gobierno hemos contratado el recurso humano. Creo que también la población tiene que hacer su parte. Es necesario de que juntos podamos vencer esta pandemia de COVID-19 para poder salir adelante como hondureños que somos. Muchas gracias, doctor Cosenza, subsecretario de Salud. Comenzamos el debate presentándoles y escuchando la opinión del momento que vivimos con esta pandemia de la doctora Elsa Palov, exsecretaria de Estado en los despachos de salud. Doctora Palov, bienvenida, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a los colegas y amigos que están ahorita con usted en el set, al doctor Cosenza. Es un placer estar con ustedes debatiendo un tema que es siempre de interés para la población, para el país. Y bueno, ya que usted me da el honor de iniciar el debate, yo creo que estamos viviendo lo que sabíamos que se iba a venir. Nosotros, después de los huracanes ETA y OTA, definitivamente eso hizo que aumentara el número de casos. Era lógico, era normal durante esa emergencia. La gente no pensaba en la mascarilla, en las medidas de bioseguridad en las áreas de desastre.
era una cosa de salvar la vida en ese momento, era la prioridad, y eso es entendible perfectamente. En el resto del país, el problema de las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, los cuchumbos, los partidos de fútbol, quién ganó el campeonato, cómo se celebró, todo eso sabíamos que iba a incidir y se advirtió. Estamos viendo actualmente núcleos familiares completos que se enfermaron porque llegaron los nietos, los hijos, los tíos, los primos, se reunieron para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Alguien andaba incubando el virus o tenía síntomas leves o tenía la enfermedad y no tenía síntomas. Y vino la infección del núcleo familiar. Y esa es una característica que estamos viendo ahorita. Núcleos familiares completos, infectados. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, yo creo que este es un trabajo conjunto gobierno-población. La población tiene que colaborar porque, en mi opinión, Honduras está entre la espada y la pared. Tenemos una situación económica tremenda que empeoró después de los huracanes. La pandemia ya nos había hecho problemas económicos en el país y los terminó de hacer los huracanes. Sabemos que estamos en una situación económica complicada. Entonces es como que le digan a uno, ¿cómo te querés morir? ¿Ahorcado o ahogado? ¿Verdad? ¿O con la pandemia o con la situación económica? Entonces sabemos que probablemente la economía no aguanta otro cierre, ¿verdad? Si no queremos que eso suceda, entonces nosotros tenemos como población que colaborar, guardando las medidas de bioseguridad. Y el gobierno tiene que hacer su parte, manteniendo triajes o abriendo más si es necesario, manteniendo la cantidad de insumos que sea importante y necesaria en cada hospital, manteniendo el recurso humano que se necesite y nosotros como población guardando las medidas de bioseguridad, porque este es un barco donde si nos va mal a un lado, nos va a ir mal a todos, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente tomar conciencia de la situación. Yo me permití hacer algunas comparaciones con el resto de Centroamérica, por ejemplo, ahorita. En casos por millón de habitantes, Honduras tiene 15.211 casos por millón de habitantes. Guatemala, 8.953, El Salvador, 8.300. Costa Rica es el único que tiene más que nosotros, 38.880. Pero mire, pruebas de laboratorio por millón. Guatemala hace 40.815 pruebas por millón de habitantes. El Salvador hace 104.903 pruebas por millón de habitantes. Costa Rica, 111.704 pruebas por millón de habitantes. Panamá, esos se llevan la gloria, 371.000 pruebas por millón de habitantes. Y Honduras, 35.335 pruebas. ¿Cómo vamos a saber realmente a dónde está peor la pandemia si no conocemos la penetración del virus? Es un talón de Aquiles que necesitamos reforzar. Por otro lado, necesitamos, además de que la población colabore, lograr que la vacuna llegue lo más pronto posible. Y aquí voy a dar un par de datos. Honduras, sabemos que tenemos 9.9 millones de habitantes ahorita, pero no se pueden vacunar ni embarazadas ni niños menores de 16 años o 18. Si sacamos eso, nos quedan cerca de 5.4 millones de habitantes que deben vacunarse. ¿Cuánta vacuna sabemos que va a venir hasta ahorita? Están los 1.5 millones de vacunas, de dosis de vacunas que va a donar Gavi Covax, el otro 1.5 millones que va a comprar el Estado y el otro 1.4 millones que va a comprar el Seguro Social. Con eso logramos vacunar alrededor de cerca de los 5 millones de personas, de los 5.4 que son susceptibles de ser vacunados. Entonces, se vacunará probablemente el 81% de la población que debe ser vacunada. Ok, ¿cuándo? Se supone que la primer cantidad de vacunas llegará probablemente en marzo, se habla de que tal vez en febrero tengamos una cantidad para personal en primera línea
pero más seguro es marzo, probablemente abril, que empieza a llegar, no todo de un solo, por lotes. Llegará primero una cantidad, posteriormente otra. Realmente se va a estar vacunando prácticamente todo el año. Y es importante decirle a la población que la vacuna no es la panacea, esa no es la solución a todo. No es que hoy me vacuné y mañana me quité la mascarilla y dejé de usar las medidas de bioseguridad, porque cada una de las vacunas autorizadas hasta ahorita amerita de 2 dosis, con diferencia de 21 a 28 días entre una dosis y otra. Y la cantidad de anticuerpos que de verdad defienden a la persona en cantidades ya adecuadas se logra 2 semanas después de la segunda dosis. Ok, aunque yo ya tenga mis 2 dosis y yo ya tenga mi cantidad de anticuerpos adecuada, si la población que tengo alrededor no la tiene, tampoco puedo dejar mis medidas de bioseguridad. Entonces, todo el 2021, en mi opinión, aunque estemos vacunando a la población hondureña, vamos a necesitar continuar con las medidas de bioseguridad, porque la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva se logra hasta que esté vacunado el 70% de la población. Antes de eso, no se pueden quitar las medidas de bioseguridad. Entonces, tal vez con suerte las podremos quitar en el 2022. Y siendo optimistas, por lo pronto, no nos queda de otra que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. Todos, gobierno y población. El gobierno tiene que saber que tiene que cumplir con las expectativas en cuanto a vacunas, en cuanto a pruebas de laboratorio, en cuanto a insumos en los hospitales, porque esa es su obligación, para eso está. Y los que pagamos impuestos, eso es lo que esperamos. Y la población tiene que reconocer que no vive en Marte ni en Júpiter. Estamos todos inmersos en este problema y tenemos que colaborar. ¿Cómo? Pues manteniendo las medidas de bioseguridad. Eso creo que a grosso modo es como para que empecemos la discusión. Muy bien, oportuna, doctora Palov. Y pensaba un poquito con la pregunta, Gabriela, ¿y ahora quién podrá defendernos? No es que quiero inducir a la gente, pero después de escuchar a la doctora Elsa Palov y a los médicos presentes, solo nosotros mismos con nuestra actitud de cara a la pandemia y las medidas de bioseguridad. Siendo más optimistas, en el mejor de los escenarios más optimistas, dice la doctora Palov, y con suerte, hasta en el 2022, deberíamos quitarnos la mascarilla, y con suerte, y dejar las medidas de bioseguridad. En el escenario más optimista y con suerte, hasta ese año, hasta el próximo año, deberíamos dejar las medidas de bioseguridad. Pero antes, asume usted el riesgo de contagiarse, de complicarse y de morirse. Pausa y enseguida los doctores Edwin Cruz, Johan Sánchez, Carlos Aguilar, el subsecretario Roberto Cosenza aquí en Frente a Frente. Miren, todos los médicos aquí tienen anuncios muy importantes que hacerles a ustedes, así que yo los invito para que estén pendientes en lo que resta del programa. Nos falta una hora 22 minutos. Comienzo preguntándole al doctor Edwin Cruz, ¿cómo está el San Felipe? Como lo menciona el doctor Aguilar, la doctora Palov, nosotros ya esperábamos esta alza de casos. Nosotros cerramos el 2020 con 12, 15, 18 casos. En estos momentos tenemos 92 pacientes ingresados y gracias a Dios ya tuvimos la oportunidad de abrir la unidad de cuidados intensivos. Tenemos 3 pacientes en estos momentos y es complejo. Lamentablemente la población le ha perdido el miedo al COVID. Esto no es un juego. Si la situación continúa así, vamos a llegar en 1 o 2 semanas, nos vamos a volver a saturar los hospitales, nos va a volver a pasar lo que pasó en mayo, en junio, que las personas estaban con sus familiares en las entradas de los portones, esperando, como hablamos con el doctor Aguilar, que se muriera alguien para poder dar un cupo. Es complejo. No es que a nosotros los médicos no nos da miedo, licenciado Renato, enfermarnos,
Como usted lo puede ver aquí, de los 3 médicos que estamos, el doctor Aguilar y el doctor Johan, pues ya lamentablemente pues ya se complicaron y gracias a Dios evolucionaron bien. Pero nosotros sabemos y tenemos ese compromiso con la población hondureña. Lo que nos preocupa es que estas 2 semanas que pasó con Navidad, esa alza, ese incremento excesivo de casos que hemos tenido. ¿Qué va a pasar con todos estos días que faltan de enero, lo que viene de febrero y los días de marzo con este problema de las elecciones internas? Yo creo que los políticos, y hablamos en general, yo creo que ellos se alegran cuando están en sus campañas y miran que tienen llena una plaza. Nosotros todo lo contrario, estamos alarmadísimos con eso. Y esa es una situación que yo creo que debemos buscar el mecanismo, no solo los médicos, sino que ustedes como personas políticos, el Tribunal Supremo Electoral, buscar un mecanismo para que esto no esté pasando. Porque si en estos días estamos teniendo esta ola, se imaginan lo que va a pasar después de cuando se den las elecciones y todavía no vamos a tener la vacuna en el país. Es preocupante y yo espero que busquemos el mecanismo para reducir esto. Igual, como les digo, nosotros en el hospital preocupados, el domingo llegamos a tener 95 pacientes y no teníamos cupo para varones. Y nosotros sentimos una impotencia estar de frente a este problema y no poder dar una respuesta. Lo mismo está pasando con la zona norte, los compañeros del tórax, el María, el hospital escuela. Hay que felicitar a la gente del triaje, ellos están haciendo una muy buena labor, pero en sí el pueblo tiene que entender que si seguimos de la misma manera, se nos van a llenar nuevamente los hospitales, no va a haber cupo en las clínicas privadas, no va a haber cupo en los hospitales privados, y va a ser un desborde en 1 o 2 semanas si esto no mejora. Yo creo que mejores explicaciones y llamados a la sensibilidad de todos no pueden haber, tanto de Elsa Palou, Edwin Cruz, y mientras tanto esperemos que reviente esto o qué podemos hacer fuera de las medidas de bioseguridad que estamos llamando a la población para que no las relegue, para que continúe con lo único que en este momento puede evitar el contagio. Don Carlos Roberto Aguilar. Efectivamente, Renato, yo creo que nosotros como sociedad debemos de transitar de la evolución a la revolución sanitaria. No podemos seguir actuando como que si no estuviéramos en medio de una pandemia. ¿Qué implica eso? Tomar medidas extraordinarias, como por ejemplo la regulación, la intervención, y yo me atrevería a decir incluso el cese inmediato de las concentraciones políticas tradicionales. Yo creo que la clase política, con todas las cosas que han pasado, con todo el desprestigio que rodea no solo a los procesos electorales, sino a las decisiones que se han tomado, deben encontrar medidas alternativas para generar simpatías y llevar a los electores a votar por sus partidarios, porque no podemos negar que estamos en un año electoral, en 10 meses habrá un nuevo presidente o presidenta electa y la campaña política no se va a detener, pero sí se puede regular. Hemos visto imágenes realmente quizás produzcan alegría en la dirigencia política, pero al gremio médico nos aterroriza ver 100, 200, 500 personas sin distanciamiento, sin cubreboca, inclusive las personas que están diciendo sus discursos sin absolutamente ninguna medida de seguridad. Lo que ocurrió en Navidad y Año Nuevo fue que mucha gente se hizo pruebas rápidas y como estaban negativos, entonces se reunieron 10, 15, 20 personas. Y tal como lo decía Elsa, Edwin y Johan, esto generó una explosión de casos que se están viendo 15 días después. Estamos convencidos que lo mismo va a pasar después de estas reuniones políticas masivas que hemos estado viendo en todo el país. Esto va a generar una avalancha de casos que estoy seguro que va a colapsar el sistema público y el sistema privado como ocurrió en meses anteriores. Otras de las medidas que se deben de tomar, en mi opinión, de manera urgente, es el fortalecimiento y la rehabilitación de la estructura hospitalaria que ya existe.
No puede ser que el Instituto Nacional del Tórax, Renato, y quienes acuden a este hospital no pueda hacer pruebas rápidas para diagnosticar sus pacientes, sus casos. Y no puede ser además que no podamos ni siquiera diagnosticar tuberculosis. No hay tomógrafo, no hay acceso a una gran cantidad de insumos que son extraordinariamente básicos. Y uno escucha las declaraciones de grandes inversiones multimillonarias en una nueva tarjeta de identidad, pero no escuchamos los hospitales, no escuchamos la apertura o el fortalecimiento de más unidades de cuidados intensivos. Es decir, pareciese que vivimos en dos dimensiones diferentes, la dimensión política y la dimensión de salud. Yo realmente estoy y me siento muy pesimista. Yo creo que el tema de la vacuna ha generado una expectativa que estamos todavía muy lejos de alcanzarla. Creo que debiese de haber un involucramiento del propio presidente de la República tratando de negociar de manera unilateral, es decir, buscando él con sus pares de las grandes potencias que tienen estas vacunas, el caso de Israel, el caso de Alemania, y no dejar este tema tan sensible en manos tal vez de personas que no tienen la fuerza política necesaria como para tratar de lograr. ¿Cómo es posible que los países del área centroamericana ya estén vacunando y nosotros estemos quizás especulando que dentro de 3 o 4 meses tendremos la vacuna? Bueno, y veo que ustedes no recomiendan a la gente tomar pastillas o le sugieren a la gente tomar pastillas. Renato, yo tengo una posición muy clara: tomar pastillas para prevenir el COVID no hay evidencia científica sólida. Es más, produce una falsa sensación de seguridad, que me estoy tomando la ivermectina, que me estoy poniendo microdacin o que estoy tomando, no sé, dióxido de cloro porque lo escuché por ahí, o que estoy tomando vitamina C y con eso me voy a proteger. Eso ha hecho que mucha gente se confíe y que termine enfermándose. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que no hay medicamentos que ayuden a prevenir el COVID más que el uso del cubreboca. Esa es la medida más efectiva y, tal como lo decían mis colegas, estamos lejos todavía en el tiempo de dejar de usar este cubreboca. Pero esto no es nada, Renato. Ponerse un cubreboca es peor estar en un hospital rogando, suplicando que haya oxígeno para uno, para su mamá, para su papá. Así que yo creo que tenemos que ser enfáticos en esto. La propia Organización Panamericana de la Salud no tiene en su normativa el uso de medicamentos profilácticos. Y yo sé que hay mucho debate en esto, pero prácticamente la mayor parte de las sociedades científicas internacionales y hondureñas, la de infectología, la de medicina interna, han dicho categóricamente que no se recomienda la ivermectina como un medicamento profiláctico. Bueno, yo solo me he quedado con el microdacin. Sí, perdón, sí, doctora. ¿Puedo participar en eso? Correcto, Porque y ya luego el subsecretario de Salud, correcto, doctora Palou. Porque como dice Carlos, hay un debate en esto. Miren, yo creo que prevención es un combo de cosas, en donde el primer lugar y el que tiene el 100% de evidencia es las medidas de bioseguridad. Eso está 100% probado, ahí toditos estamos de acuerdo. Luego, además de las medidas de bioseguridad, la vacuna es otra medida en cuanto a prevención fundamental. Pero que no hay evidencia para ivermectina, ahí no estoy totalmente de acuerdo. El FDA dice que no, el NIH en agosto se rascaba las vestiduras porque no había que usar ivermectina, diciendo un no absoluto, pero ya ahorita, la semana pasada dijo, bueno, no sabemos, realmente hay evidencia creciendo a favor, debe quedar a criterio médico. Eso dijo el NIH de Estados Unidos la semana pasada. Hay una cosa interesante, un dato interesante. Existen hasta ahorita al menos 53 estudios científicos en 22 países que dicen que sí ha funcionado el uso de ivermectina en etapas iniciales y como prevención, como parte de una estrategia, no sustituyendo otras cosas. Y es importante también que
el FDA, algunas sociedades científicas en Honduras y fuera de Honduras dicen no se debe de usar porque no hay evidencia científica 1A. ¿Qué es la evidencia 1A? Son estudios aleatorizados, prospectivos, doble ciego, en donde se demuestra que algo funciona o no funciona. Pero existe otro tipo de evidencia, el 1B, 2A, 2B, y resulta que en el 2010, en el Journal de Enfermedades Infecciosas Clínicas de Estados Unidos, se publicó que solo el 15% de las recomendaciones de la Sociedad Norteamericana de Enfermedades Infecciosas en cuanto a qué usar en diversas enfermedades, solo el 15% de esas recomendaciones están basadas en evidencia 1A. El resto de las recomendaciones, el 85% está basado en evidencia 2 y 3 y aún recomendación de expertos, que es la de más bajo nivel en cuanto a calidad de evidencia científica. Si tenemos más de 53 trabajos de investigación de evidencia de esa, como la del 85% de que hablamos, a favor de ivermectina, ¿por qué no podemos dejarle al médico en su criterio, con su relación con su paciente, especificando cada caso, si se puede o no beneficiar de este, que es un producto inocuo que se ha usado por años en filariasis, se ha usado en oncocercosis y sabemos que tiene muy pocos efectos secundarios? ¿Y por qué yo creo? Yo personalmente la uso, yo se la indico a mis pacientes, yo se la indiqué a mi familia, porque yo creo que tengo evidencia hasta el momento suficiente. El 85% de las cosas que damos para diabetes, para hipertensión, no tiene evidencia 1A. ¿Por qué en tiempos de pandemia, donde está muriendo tanta gente, exijo evidencia 1A? En mi opinión, eso es ser más papista que el Papa. Esa es mi opinión particular. Y yo considero que ahorita están varios estudios en curso que me van a decir sí o no funciona. La evidencia 1A está en curso, pero hasta ahorita no ha habido un solo artículo 1A que me diga que no se puede usar. No hay ni uno. Tampoco hay ni uno con evidencia 1A que me diga que sí, están en curso. La moneda está en el aire. Si al final resulta que no sirve para nada, pues no le hice daño a ningún paciente, porque no le causé ningún problema con esto, sabiéndolo dar. Por eso lo tiene que dar un médico. Y si resulta que sí sirve, ayudé a salvar a un montón de gente. Yo quiero saber si los muertos van a revivir cuando, si la evidencia 1A dice que sí sirve, eso va a revivir los muertos, a la gente que pudimos salvar dándole el medicamento. No, ¿verdad? Entonces yo creo que no se puede ser totalmente extremista en un sentido y en el otro. Yo considero que debe quedar con la evidencia que hay hasta el momento a la decisión del médico en su relación con el paciente, y cada caso es distinto, como dijo el doctor Cosenza, cada caso es diferente, pero dándolo en el momento adecuado, en la dosis adecuada. Esta enfermedad es una enfermedad multisistémica que amerita un abordaje multisistémico en donde se tienen que usar cóctel de medicamentos. Ya hace 2 días salió publicado el estudio canadiense de colchicina diciendo que sí disminuye la mortalidad. Y es un estudio doble ciego. Como aquellos son ojitos azules y blanquitos, probablemente les van a creer más que a los hondureños, que ya lo hemos dicho previamente, desde hace meses que funcionaba, ¿verdad? Ahora ya los sajones están diciendo si funciona la colchicina, entonces probablemente a ellos se les crea más, porque nuestro complejo de que todo lo que aquí se hace y se estudia, lo que se estudia en Latinoamérica no funciona, lo que se estudia en Canadá, Estados Unidos y Europa sí funciona. Creo que hay que tener independencia mental y necesitamos también tener una mente abierta en patologías nuevas como esta, en donde todos estamos aprendiendo. Esa es mi posición particular. Bueno, pues agradezco que se expresen, ¿Y usted recomienda la ivermectina? Yo creo que no hay, en medicina no hay nada escrito en piedra. Esta es una enfermedad nueva,
Recuerden que al inicio se hablaba que lo que necesitábamos era un montón de ventiladores. Ahora se ha visto que si un paciente cae en ventilador, el riesgo pues, a fallecer es mucho mayor. Yo creo que podemos estar en debate toda la mañana con 2 exministros de salud, 2 autoridades, el doctor neumólogo, la doctora infectóloga. Y mire que... Hay que individualizar cada caso, hay que individualizar cada caso. Hay algo que nos tiene muy preocupados. En estos momentos nosotros nos estamos centrando en ese tema del paciente infectado agudo, que no se nos llenen los hospitales, tratar de evitar que la población tome sus medidas de bioseguridad. Pero ¿qué va a pasar después cuando esta pandemia se acabe y todo ese paciente que se nos ha enfermado y sus complicaciones? Hablábamos de ese tema con el doctor Aguilar. Ya lo vamos a abordar. Y definitivamente pues ese manejo de ese paciente post-COVID es necesario. Y ya lo vamos a abordar. Sé que no ha intervenido el subsecretario de Salud, pero es que también quiero abordar otra arista, los 5 departamentos que están bien pegados y donde probablemente se intensifiquen y se vuelvan más rigurosas las medidas. Ya vamos a hablar de eso, subsecretario Roberto Cosenza. Y ya vamos a hablar con el doctor Johan también. Su testimonio, el doctor Johan Sánchez, porque es un paciente que superó la COVID. Así que bueno, 2 secretarios de Estado en salud tienen puntos de vista encontrados sobre estos medicamentos. Claro que lo dejo a usted para después ir a una pausa y volver con los doctores Johan Sánchez y Roberto Cosenza. Sí, a propósito de lo que decía Elsa, yo totalmente de acuerdo con ella en el sentido de los estudios. Por supuesto, lo fascinante y lo apasionante de la medicina es justamente esto. Y quiero anunciar con mucho orgullo, con mucha esperanza, con mucha ilusión, que vamos a comenzar ya la segunda etapa del estudio Solidaridad en Honduras. Estudio patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, probablemente uno de los estudios más importantes en el mundo, en el que están participando más de 30 países y que es liderado en nuestro país por Sir Salvador Moncada, por el doctor Marco Tulio Medina, el exdecano de la Escuela de Medicina, y por supuesto por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera, y con el apoyo, por supuesto, de la Secretaría de Salud y otras autoridades. Son este tipo de estudios, como lo hicimos en la primera fase, que nos enseñaron, que nos demostraron que algunos medicamentos que comenzamos a usar, como en el caso del Remdesivir y otros medicamentos, nos demostraron que no funcionan. Eso es lo importante de hacer estudios, tal como bien lo señalaba Edwin y Elsa y el doctor Cosenza. Si no hacemos estudios, podemos entonces seguir especulando y podemos asumir esa actitud. Bueno, si se la doy, a lo mejor le hace daño, a lo mejor no. Entonces, la medicina, la ciencia, el método científico no funciona así, funciona con estudios. Y coincido totalmente, justamente son este tipo de acciones en que la ciencia, en que la academia, en que el conocimiento se pone al servicio de la población. Así que estamos muy, muy entusiasmados. Son nuevas terapias que van a ser traídas a nuestro país de manera gratuita y que nuestros pacientes en todos los hospitales, inclusive el San Felipe está participando, Edwin, así es. Otros hospitales en todo el país, y creemos entonces que pronto tendremos respuestas y con esto podremos saber qué medicamentos usar, pero lo más importante es qué medicamentos no usar y no generar falsas expectativas en nuestros pacientes. Los departamentos de Cortés, Atlántida, Santa Bárbara y Oro están siendo fuertemente golpeados por la pandemia. Estos 4 departamentos se han incrementado los casos. De ello nos hablará en los próximos minutos el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza. Y solo quiero que me deje un mensaje así, como de anticipo para lo que luego viene a decirnos usted, doctor Johan Sánchez. ¿En qué periodo fue que usted pasó o se contagió del virus? Fue a finales de mayo, inicios de junio. ¿Se complicó, doctor? Sí, tuve que estar hospitalizado una semana. Pero nada de intubaciones. No, afortunadamente no. Bueno, ya vamos a escuchar su testimonio y además sus reflexiones, porque él es de los que está en la primera línea de batalla también atendiendo a los enfermos de la COVID-19.
Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Esa es la consulta que le trasladamos este martes a través de nuestras redes sociales y de inmediato damos lectura a sus mensajes. Adela Bautista, nadie, solo nosotros manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Recordemos que el Estado no ha tenido la capacidad que tengamos hospitales dignos, así que cuidémonos no solo del COVID, sino de otras enfermedades, porque el hospital escuela ni reactivos ni medicinas hay. Henry Smith, no es de extrañar que todo está bien diseñado, planificado, implementado y desarrollado para afectar el proceso electoral. El Estado no es incapaz para dar respuesta, sino que con intereses malévolos para saquearlo. Los hospitales móviles son la carta de presentación. Boomer dice, buena por Palou, me encanta su posición. Rolando Bustillo, el chiste se cuenta solo. Hace años hablando del fraude electoral, hoy el escenario es peor. Con una pandemia del COVID-19 mal manejada, los señalamientos por narcotráfico de la Corte de Nueva York, tal parece que el CNE no garantizará elecciones transparentes. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Le invitamos a que continúe participando, @FrenteAFrenteHN en Facebook y Twitter. Doctor Johan Sánchez, ¿cuál es su mensaje a la hondureñidad que nos ve dentro y fuera de la República en esta pandemia? En primer lugar, hacer énfasis en lo que ya han comentado los doctores. Solamente nosotros, la conciencia que tengamos como ciudadanos, nos va a permitir mantenernos a flote. Evitar los contagios depende de cada uno de nosotros. Tenemos que mantener y no descuidar esas medidas de prevención, no descuidar el distanciamiento social, enamorarnos de la mascarilla, enamorarnos, salir y utilizarla en todo momento. Si vamos a salir, no decir solamente voy a ir a caminar, solamente voy a ir a un pequeño paseo, solamente voy a ir a la pulpería o hacer cualquier actividad. El contacto con otra persona, aunque esté asintomático, nos puede contagiar fácilmente, en poco tiempo. Entonces, tenemos que mantener esas medidas de seguridad. Particularmente en mi caso, pues sí, tuvimos COVID, estábamos en el Seguro Social, se empezó a desbordar la cantidad de casos que llegaban de pacientes sospechosos de COVID desde finales de abril más o menos. El Seguro Social pues trató de contrarrestar poco a poco sobre la marcha, puesto que era una enfermedad que nos agarró a todos por sorpresa. Tanto Seguro Social como Ministerio de Salud, en clínicas privadas, todo el mundo estaba de correr en aquel momento. Cuando llegamos a tener atenciones en ese entonces, recuerdo que hacíamos turnos de 24 horas y habían turnos donde la gente hacía filas enormes en el Seguro Social, desde quizás los que conocen, desde el portón de entrada de vehículos hasta el área de atención. Eran filas de quizás más de 100 personas y que se movían rápidamente. Había mucha saturación. Exactamente. Recuerdo ese tiempo. Y el espacio era pequeño. Sí. Donde teníamos para atención de pacientes era quizás un espacio como el que tenemos aquí en el set y habían que 30, 35, 50 personas esperando. En ese momento pues uno trataba de cuidarse cumpliendo todas las medidas, claro, utilizando doble mascarilla, utilizando viseras, utilizando guantes, utilizando el equipo de protección, pero cualquier descuido, cualquier momento en que uno de repente iba a comer o quizás iba al baño, como decíamos, eran periodos de 24 horas, pues cualquier descuido pudo ser la causa para que tanto su servidor como cualquier otro se hubiera contagiado. Pues afortunadamente en mi caso empezamos con tos, empezamos con fiebre y tuvimos que hacer algunos exámenes, algunos estudios. Sabíamos que estábamos expuestos al riesgo, sabíamos que al estar exactamente atendiendo pacientes de COVID, eventualmente podíamos ser infectados. Cuando hicimos la primera prueba rápida, salió negativa, eso nos confió un poco quizás, continuamos trabajando en el área de COVID y ya posteriormente pues realizamos una placa de tórax. A pesar de que teníamos la prueba rápida negativa, y pues particularmente creo que fue el momento en que sí me asusté. En ese momento sí me asusté porque a veces la gente no conoce o no cree. La gente que tiene COVID y que es ingresada a un hospital posiblemente tiene dos opciones, que salga o que no salga. Y que una vez que ingresa puede hacer que no vuelva a ver a sus familiares, puede hacer que no vuelva a tener contactos. De hecho, uno como médico tiene el contacto con la muerte, uno muchas veces baila con la muerte, mira pacientes que mueren, mira pacientes que se recuperan, pero en esta pandemia muchas veces muchos médicos hemos estado todavía más cerca de la muerte. Cuando a mí me tocó estar hospitalizado, afortunadamente pues no me compliqué, o sea, no tuve tanta sintomatología, mis marcadores inflamatorios sí se afectaron bastante,
pero dentro de la observación yo era el único que me podía movilizar, podía ir al baño, podía comer, me movilizaba, pero era el único. De ahí todos los demás estaban acostados, nunca estuve intubado. Por suerte, recuerdo cuando uno es estudiante, por ejemplo, le gusta tomar exámenes, le gusta tomar un examen que se llama gases arteriales. Es un examen muy doloroso. Para alguien que está consciente es algo muy doloroso. De repente cuando se toma gases arteriales, alguien que está inconsciente, pues no siente el dolor. ¿Una semana estuvo usted o 15 días? Una semana. Y ya luego se hizo el último examen que le dio negativo. Posteriormente, cuando salimos, completamos antibióticos, me egresaron y regresé solamente para completar medicamentos. Pasamos 2 semanas y en ese entonces seguían las secuelas. Todavía después del egreso seguíamos con tos. La tos duró todavía unas 2 o 3 semanas y ya después de eso pudimos regresar a trabajar. Ahora está totalmente recuperado. Siempre hay un pequeño cansancio de repente cuando hablamos mucho, cuando hacemos alguna actividad, pero es mínimo. ¿Cuántos son los muertos que en el gremio hasta ahora? No llevo la cuenta, pero son cerca de 60. 62. Y solo el domingo creo que fallecieron 4 colegas. Y es preocupante porque nosotros somos los que estamos de frente en esta situación. Correcto. Y hoy lo han dicho, hoy han llamado a los políticos para que innoven esas campañas y eviten el riesgo de que se contagien los militantes, simpatizantes, activistas que van ahí, ellos mismos los líderes. Y su familia, Renato, Sus la familias, gente que correcto. llegan ahí llevan el virus a casa. Ok, quiero una respuesta en un minuto antes de pasarle al doctor Roberto Cosenza. En 10 meses hemos aprendido, estamos mejores a nivel de infraestructura hospitalaria que en marzo de 2020, o cree que vamos de mal en peor, o admite que hemos mejorado. Yo creo que han existido algunos avances, particularmente los triajes. Fuera de eso, seguimos con el mismo número de camas. La contratación inclusive de especialistas y de personal auxiliar bajó, se suspendieron, se acabaron los fondos BID, por ejemplo, que habían para algunos hospitales, y creo que hemos ciertamente retrocedido en algunas áreas, y creo yo que este es el momento más bien de comenzar a fortalecer nuevamente y con mucha intensidad el sistema hospitalario, Renato, porque se vienen semanas muy complejas, semanas muy difíciles y no estamos preparados. ¿Fortalecer el sistema hospitalario en qué sentido? ¿Se me puede especificar? Eso significa, primero, habilitar más camas urgentemente. No hay suficientes camas en los hospitales. En este momento hay camas disponibles, pero en un par de semanas estamos seguros que va a haber un colapso. Segundo, hay que contratar nuevamente personal de salud para comenzar a entrenarlo, Renato. Esta es una enfermedad que hemos ido aprendiendo y es necesario empezar a contratar gente nuevamente o recontratar para entrar a ese proceso de aprendizaje para que el personal esté preparado. Y tercero, algo muy importante es no olvidarnos de la enorme cantidad de enfermedades que no son COVID, Renato, y que no están siendo atendidas. No estamos diagnosticando tuberculosis, no estamos diagnosticando cáncer, no estamos diagnosticando un montón de cosas, porque los hospitales no tienen recursos, no tiene personal. Le voy a contar algo muy así brevísimo que me preocupa. El Instituto Nacional del Tórax se ha quedado sin su único médico especialista en cuidados críticos. Pidió un permiso, decidió irse a otro hospital por razones muy particulares, y este personal tan especializado como son los intensivistas, tenemos que cuidarlos, tenemos que generar, que contratar, que formar más especialistas en neumología, en cuidados intensivos, etcétera. El país está en una enorme crisis de recursos humanos y en salud particularmente esto puede ser crítico en medio de una pandemia. ¿Qué propone el subsecretario de Salud para estos 4 departamentos donde la COVID está pegando fuerte? Cortés, Santa Bárbara, Lloro y Atlántida. Después de la pausa, el doctor Roberto Cosenza. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? De inmediato damos lectura a sus participaciones, esta vez en nuestro Facebook. Agradecemos todos sus comentarios en nuestras redes sociales. Roberto Tejada Alvarado: es raro cómo pueden dejar que los políticos reúnan gente para su campaña política y durante la noche saquen a la gente de sus fiestas. No creo que al político le importe que esto mejore porque ya se vio que es la perfecta excusa para seguir sacando y pidiendo dinero.
Yaskin Rivera, ¿qué más podemos hacer? Exigir al gobierno dónde están los hospitales, exigir al transportista, ya que esos buses van llenos, y nosotros tener conciencia. Eduardo Ulloa, ante esta pandemia nosotros como ciudadanos debemos de ser responsables de cuidar nuestra propia salud y con esto hasta nuestra propia vida. El COVID mata y si amas la vida eres responsable y si no tienes síntomas no salgas a buscarlo y si tienes síntomas no salgas a repartirlo. Último mensaje de Moisésito Aguirre, creo que la población no es que le ha perdido el miedo al COVID. El problema es que la mayoría necesitamos trabajar para poder cubrir nuestras obligaciones. Si tuviéramos recursos para estar encerrados, nadie se arriesgaría. Y sobre la pregunta, ¿quién nos va a salvar? Pues Dios, porque lo único que nosotros los pobres no hemos perdido es la fe. Agradecemos todos sus comentarios y participaciones en nuestras redes sociales. Les recordamos el tema de este día y ahora, ¿quién podrá defendernos? En este caso, antes de Dios, nuestras actitudes. Si nosotros nos cuidamos, nos protegemos, seguro que el riesgo es menor de que nos contagiemos. Bueno, después de escucharlos, y ahora voy con el doctor Cosenza. El doctor Cosenza, su secretario de Salud. Después de escucharlos a todos ustedes, yo sé todo el trabajo que usted ha hecho en el Hospital San Felipe, doctor Cruz. Yo sé y me consta porque lo he visto. Desde que no tenía una sala de cuidados intensivos, ahora que tiene una sala de cuidados intensivos para 5 camas. Sí que cuando tenía pacientes en el San Felipe que necesitaban de una unidad de cuidados intensivos, allá le iba a pedir prestado al tórax un espacio ahí el doctor Cruz. Yo reconozco que ha hecho un gran esfuerzo gerencial en ese hospital. Pero no entiendo cómo después de 10 meses se adquieren 7 infraestructuras hospitalarias por emergencia y solo una está funcionando. Indistintamente de las simpatías políticas que tengan los médicos y todos, es inaudito, doctor. 10 meses han pasado después de que dijo compramos 7 hospitales porque estamos en emergencia. Fue una compra de emergencia de la que se valieron para saltarse un montón de procedimientos violentando la ley. Y a 10 meses solo un hospital está funcionando. Eso es inaudito. Eso es un fracaso que no lo aceptó ayer ahí en el Congreso el presidente de la República. Y no se trata de hablar mal del presidente, es que es un hecho objetivo, es un hecho objetivo. Ahora que están clamando ustedes por más camas, porque viene una ola fuerte, y uno dice, hombre, ¿y los 7 hospitales que se compraron en emergencia, qué pasó con ellos? Solo uno está instalado. No puede uno más que reclamar y cuestionarles y decirles, hombre, apresúrense, apresúrense, apresúrense. Yo creo que es el momento donde, aunque trabajen en el engranaje de la administración pública, esas críticas hay que hacerlas a los funcionarios. ¿Qué van a hacer con esos 4 departamentos, doctor Roberto Cosenza? Esos 4 departamentos que mencioné y que están bien pegados de la COVID. Sí, Renato, yo creo de que en algo que coincidimos todos los panelistas el día de hoy es de que esta es una responsabilidad compartida. Esto de la pandemia de la COVID-19, tenemos obligaciones todos. Nosotros como gobierno de dar las necesidades, de poder tener mayor capacidad dentro del sistema sanitario, pero también la población tiene su responsabilidad. Estamos hablando de una responsabilidad de un 50 y 50%, porque el éxito de la pandemia lo va a llevar las medidas preventivas. Nosotros ya el día de mañana aquí en el Leonardo Martínez se están ya recibiendo pacientes en una unidad de 50 camas más, que se van a terminar de instalar el equipamiento el día de hoy y ya mañana van a recibir pacientes. Vamos a habilitar 15 camas más en el Hospital Mario Catarino Rivas y de igual forma estamos fortaleciendo con más camas, más equipamiento el Hospital de Puerto Cortés y el Hospital del Progreso, porque nos hemos visto en la necesidad de enviar pacientes de San Pedro Sula a estos hospitales que quedan cercanos para que ningún paciente se quede sin su atención médica.
De igual forma, también estamos instalando camas hospitalarias dentro de estos triajes que tenemos aquí en San Pedro Sula, donde los vamos a equipar, esas camas hospitalarias. Estamos hablando de 5 camas hospitalarias que vamos a tener con sus monitores, bombas de infusión, sus insumos necesarios para poderle dar respuesta a la población, porque hemos estado viendo que el paciente está llegando tardíamente también. Es otra de las cosas. Y la persona no debe de estar en casa automedicando. Yo creo que es otro punto que coincidimos los panelistas el día de hoy, que cada paciente debe de buscar asistencia médica, porque no podemos ver el paciente de igual forma todos. Cada médico tiene un criterio, cada paciente responde de una forma totalmente diferente a su organismo, y por lo tanto nosotros vamos a fortalecer esos triajes. Yo recuerdo desde el inicio de la pandemia, y es otra cosa que coincidimos los panelistas, que aquí nos ha tocado ir aprendiendo, Renato, en el transcurso de una pandemia. Yo creo que nunca nos imaginamos nosotros tener que vivir una pandemia. Nunca nos imaginamos nosotros al son de hoy, a más de un año, porque casualmente el día sábado yo estaba viendo, y ustedes como medio de comunicación, Renato, han hecho su papel. Cuando yo tuve la primera entrevista de COVID, en aquel tiempo solo hablábamos de coronavirus, todavía no tenía nombre, pasó a novel coronavirus hasta poder llegar al COVID-19. Y cuando tuve la primera entrevista en un TN5 matutino con Ramón, allí aparece que estaba ahí con Tony, iniciamos a hablar hace un año del coronavirus y de poder estar ilustrando a las personas ya más de un año hablando de esta enfermedad. Entonces aquí nos ha tocado ir aprendiendo en la marcha de esta pandemia. La primera oleada no se está comportando igual a esta segunda oleada que tenemos de coronavirus. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos estado viendo, mire, aquí en el departamento de Cortés se ha dado, nuestro recurso humano también ya está cansado. Venimos del 2019 de vivir la epidemia del dengue más grande que ha tenido el país. ¿Dónde se desarrolla esta epidemia, donde golpea más? El departamento de Cortés. Venimos el año pasado de vivir en el departamento de Cortés, el epicentro. Pero esto no quiere decir también que porque aquí nosotros estamos ya, nos hemos adelantado a Francisco Morazán, que Tegucigalpa no va a vivir esto. Tegucigalpa continúa después de Cortés, continúa Tegucigalpa. Entonces nos ha tocado ir aprendiendo. Yo recuerdo cuando yo andaba, que iniciamos con estos triajes, porque el primer triaje que se desarrolla en todo el país es el triaje del Colegio de Ingenieros, donde se ha tenido excelentes resultados. En aquel momento logramos dentro de la Subsecretaría de Redes desarrollar una planificación de poder montar estos triajes. Y que yo recuerdo que una persona me dijo, bueno, el doctor Cosenza anda allí con esos triajes, el dineral que eso lleva, instalar, pero todo eso es fortalecer el primer nivel de atención, porque es lo que nosotros necesitamos trabajar fuertemente. Pero esto no pasa no solo por salud, esto también nos pasa por tener una educación a nosotros en salud, a nosotros los hondureños nos hace falta mucha educación en salud. Y aquí es el trabajo que nos corresponde hacer a todos. Nosotros vamos a fortalecer esos triajes con camas hospitalarias. ¿Por qué? Porque el paciente está llegando tardíamente. Mire, nosotros ya sabíamos, esta segunda oleada no es que se está presentando ahorita después de las fiestas navideñas. La segunda oleada comenzó su ascenso ya después de que pasaron las tormentas Eta e Iota. Pero como estábamos cerca de las fiestas navideñas, y aquí no me van a dejar mentir los médicos y aquí los exministros, Navidad y Año Nuevo, los hospitales, la gente no asiste. Puede estar muy enferma la gente, puede estar con mucha sintomatología, pero espera hasta en enero de ir a buscar ayuda médica.
pero dice, pasar yo fin de año metido en un hospital, la gente no lo quiere. Entonces, nosotros vamos a contribuir, vamos a hacer ese trabajo. Mire, aquí la empresa privada nos está apoyando fuertemente. Las ONG también nos están apoyando. Los medios de comunicación han jugado un papel vital en esas campañas de educación que se requieren para la población. Entonces, la población también tiene que jugar un papel importante. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Nosotros nos debemos de convertir cada uno de los hondureños en un héroe, como se han convertido todo nuestro personal médico luchando y salvando vidas. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Todos debemos de convertirnos en un chapulín colorado. Yo, el chapulín colorado, como decía el chapulín colorado. ¿Por qué? Porque con medidas de prevención nosotros estamos venciendo la COVID-19. Vamos a preparar todas esas condiciones. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado al pico máximo de esta segunda oleada. Nosotros vamos en un ascenso y vamos viviendo los eventos día a día. Venimos de las tormentas tropicales Eta y Iota. Venimos de las fiestas navideñas y de fin de año. Venimos el fin de semana a unas campañas políticas grandes que los contagios se dieron y los vamos a estar recibiendo dentro de unas semanas. Entonces, los eventos se están dando, pero nosotros estamos por eso preparando las condiciones en los hospitales, pero yo no quisiera que estas 50 camas que ya mañana comienzan en el Hospital Leonardo Martínez, ya el fin de semana estén llenas. ¿Por qué? Porque esto, Renato, más bien emocionalmente hasta nos está haciendo daño. Todos aquí, nosotros como familia, hemos vivido ya un pariente enfermo de COVID-19. Y si no nos hemos enfermado nosotros, tenemos un pariente, un amigo, un conocido, un vecino que ha fallecido de COVID-19. Y sabemos lo duro que realmente es ingresar a una persona a un hospital y no saber si esa persona va a salir con vida. ¿Por qué? Porque aunque todo nuestro personal ha desarrollado un expertise dentro de estas unidades de COVID-19, a diario siguen falleciendo personas por COVID-19. Esta es una enfermedad sistémica, esta es una enfermedad que todavía ataca a aquellas personas vulnerables que tienen una enfermedad asociada como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, y sabemos que estas también son enfermedades sistémicas que dañan los órganos diana de nuestro organismo y que al adquirir la COVID-19 nos volvemos todavía más vulnerables y tenemos la posibilidad de un ingreso intrahospitalario. Entonces, por eso nosotros vamos a fortalecer estos triajes, a convertir dentro de estos mismos triajes unas pequeñas unidades de observación, porque sabemos también que el paciente con COVID-19 requiere una cantidad de oxígeno exagerada. Entonces, nosotros vamos a poderle dar sus atenciones ahí, porque estábamos viendo que el paciente ya estaba llegando tan tardíamente, Renato, que ¿qué hacíamos? En cuanto a que el paciente llegaba, ya teníamos que ir alistando la ambulancia para mandarlo a un hospital, porque venía desaturando bajo. Pero ¿cuánto tiempo ya llevaba este paciente ahí? Y yo quiero presentar una gráfica de que cómo ha sido el comportamiento de ingresos en los hospitales, cómo en algún momento nosotros llegamos a tener a finales de noviembre un descenso, y ahí nosotros podemos ver en la gráfica de arriba, Renato, cómo nosotros en el mes de noviembre ya se venía presentando a finales de octubre, noviembre, un descenso de pacientes ingresados, tanto graves, leves y en las unidades de cuidados intensivos. Pero mire, Renato, cómo nosotros ya vamos en un evidente ascenso a tener los mismos escenarios que tuvimos nosotros a finales de junio, inicios de julio, donde ya los hospitales este fin de semana nos estaban reportando que se tenían más de 800 pacientes ingresados solo en los hospitales públicos, sin contar los ingresos que se tenían en el Seguro Social y también en los hospitales privados. Estamos hablando de que ya tenemos más de 1.200 pacientes ingresados
en las diferentes instituciones públicos, privados, seguro social. De igual forma, vemos cómo allí pacientes graves han ido también en aumento, como los pacientes en la unidad de cuidados intensivos han ido en aumento, y que este tipo de pacientes que ya caen en una unidad de cuidados intensivos difícilmente sobrevive a una COVID-19. Y si vemos el cuadro de abajo, en solo esta semana que recién pasó, estamos hablando que se tuvieron 164 personas que fallecieron en todos los hospitales, los hospitales públicos. Estamos hablando que ya hemos ido en aumento prácticamente de tener un promedio en hospitales públicos de 24 personas diarias que van falleciendo, sin contar, como le digo, lo del seguro social y de las instituciones privadas. Más de 32 personas están falleciendo por COVID-19. Y solo la semana pasada se tuvieron, y podemos ver aquí en esos datos de ese cuadro, donde se están teniendo más pacientes ingresados que personas que se les está dando de alta como casos recuperados. En la semana epidemiológica número 3 se tuvieron 682 personas que ingresaron y se le dieron el alta a 643 personas ya como personas que habían vencido la COVID-19. Por eso el llamado siempre va a ser a que juntos vamos a poder vencer la COVID-19. ¿Y cómo se ha venido trabajando aquí? Si vemos el cuadro de arriba, que es el Hospital Leonardo Martínez, Valenzuela, vemos el número de personas que han estado ingresadas, que han fallecido en este hospital, y aquí nosotros podemos ver de que tenemos un promedio de 70 personas diarias ingresadas ya en este hospital Leonardo Martínez. Lamentablemente, solo en la semana epidemiológica número 3 fallecieron 26 personas, pero vemos nosotros en los cuadros anteriores cómo se había tenido un descenso de tener en una semana 5 o 6 pacientes que fallecían, pero mire, ya vamos con 26 fallecidos. Correcto. Que nosotros tenemos en una semana epidemiológica. 0 personas en la unidad de cuidados intensivos, porque en el Leonardo Martínez no se tiene 0 personas, pero ya han fallecido 724 personas dentro de este hospital Leonardo Martínez durante toda la pandemia. Y si nosotros vemos el escenario todavía del hospital Mario Catarino Rivas, donde en este hospital se han llegado a tener ya en la última semana epidemiológica, que estamos hablando en la semana 53, estamos hablando, Renato, que en la semana pasada 32 personas fallecieron en una sola semana epidemiológica, donde ya hemos tenido hasta más de 60 pacientes diarios ingresados en este hospital. El Hospital del Progreso ha rebasado su capacidad con 68 pacientes ingresados. Así que yo creo de que esta es una responsabilidad compartida, y donde cada uno de los hondureños tenemos que convertirnos en un héroe para poder enfrentar la COVID-19. No, estamos claros. Viene lo peor. Sí, doctora Palou. Yo creo que precisamente por los datos que acaba de dar el doctor Cosenza, es urgente que las más de 300, casi 400 camas que se habilitarían en los 6 hospitales móviles pendientes se abran, porque ahorita hablamos de 50 camas en el Leonardo, de 15 camas en otro hospital, 10 camas en otro, todo eso suma menos de 100 camas. Pero en esos 6 hospitales móviles que no están funcionando, si tiene cada uno de ellos 90 camas, 9 por 4, 36, pues 360 camas, ¿no?, que podríamos tener si esto se habilita. Me parece que se vuelve evidente entonces la necesidad de hacer que esto funcione. Y me parece que debería ser prioritario. Igual que es prioritario también en este momento que la población mantenga las medidas de bioseguridad, y que es prioritario que la vacuna venga y que venga pronto. Así es, me parece así es. Que es evidente con esos datos que nos acaba de dar el doctor Cosenza. Tengo unos 30 segundos, doctor Cosenza, solo en este segmento. ¿Cuántas camas tiene ese hospital móvil de San Pedro Sula? Bueno, mire, el Hospital Móvil de San Pedro Sula, bueno, en su momento se decidió quedar con 61 camas hospitalarias en este ¿Están hospital ocupadas? móvil, que ¿Están ocupadas en este momento? Se ha llenado
están ocupadas las camas del hospital móvil que se convirtió como la unidad COVID del Hospital Mario Catarino Rivas. Se va a habilitar lo que en algún momento inició como unidad COVID, que es la sala de Santos Inocentes, para poder instalar una capacidad más de camas dentro del Hospital Mario Catarino Rivas. De igual forma, el Hospital Leonardo Martínez, que se está habilitando con un mayor número de camas, pero como le digo, Renato, el trabajo lo tenemos que hacer integral. Renato, no sí. quisiera, nosotros es que quisiera vamos a aprovechar preparar para preguntarle este al doctor número de Cosenza, camas. sí, sobre el hospital móvil. Sí. Doctor Cosenza, me permite preguntarle, ¿usted sabe la razón específica por la cual el hospital móvil de Tegucigalpa, el que está junto al tórax, no se ha habilitado todavía? Para nosotros es un misterio. Sí, mire, el hospital móvil, por lo menos el de acá, desde que me asignaron a mí al departamento de Cortés, hemos realizado un trabajo y nos hemos enfocado en el departamento de Cortés, y el hospital móvil de acá del departamento de Cortés está funcionando. Ya la ministra ha venido trabajando para poder poner a funcionar lo que es el hospital móvil de Tegucigalpa. Tengo entendido de que en esta semana ya comenzaría a funcionar ese hospital móvil. No le podría yo dar más detalles de lo que está ocurriendo con el hospital móvil. No, esa pregunta yo le he formulado también un montón de veces, y que la otra semana y que la otra. No, yo no quiero aquí demeritar la labor de Roberto Cosenza, porque ha hecho una buena labor en lo que ha podido en San Pedro Sula. Pero para utilizar una palabra que le entienda a todo el mundo, es un despelote ese de los hospitales móviles. Así se lo digo, es un despelote. Lamento decirlo, pero así es, así es. Bueno, hace algunos días me puso un mensaje el doctor Edwin Cruz para que ustedes miren la dimensión del problema que estamos teniendo y que podría ser mayúsculo este año. Me dice: buenos días, mi querido amigo. Como siempre, nuevamente pidiéndole que se cuide con todas las medidas de bioseguridad. Los casos están en alza de manera exponencial. El amigo me traslada ese mensaje: cuídese, cuídese, porque los casos están en alza de manera exponencial. Yo ese mensaje de Edwin Cruz se los traslado a ustedes. Cuídense, 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 porque un desliz, si el año pasado tuvimos la bendición de no contagiarnos, un desliz nos puede provocar un contagio este año. Y como miro el número de muertos, no es que hay una nueva cepa, ¿verdad? Todavía no se ha descubierto una nueva cepa aquí en el país. No, es la sabemos, misma, no tenemos evidencia científica que haya una nueva cepa. Sí, pero es posible que esté circulando en el país, pero eso no está teniendo una incidencia realmente. Pero ellos son los que saben y están más preocupados porque miran que el ascenso en los casos de COVID y muertes pareciera que van a ser más intensos y peores que los del año pasado. Mire, aprovechar este segmento que me da la oportunidad de hablar, yo quiero desearle el pésame a todas las familias del pueblo hondureño, a todos nuestros compañeros de salud y sobre todo a todos nuestros colegas médicos. Hace un par de días tuve la oportunidad de ver un pequeño video que sale en las caras de todos nuestros compañeros y ver las fotos de colegas, compañeros, maestros, y que se lo llevó esta enfermedad. En realidad es difícil, como hablábamos extra cámaras, para nosotros manejar esta situación es bastante complejo. Nosotros hacemos en los hospitales el máximo, pero también el pueblo tiene que entender que nosotros no tenemos varita mágica. Esta pandemia yo creo que tiene que dejarnos una enseñanza no solo al mundo, sino que también a nosotros como hondureños. Para que un hospital funcione se necesita infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Sentimos nosotros en cierta manera que con las contrataciones de estos compañeros médicos, enfermeras, técnicos, se ha logrado pues paliar un poco este problema.
pero sí necesitamos ir mejorando lo que es la infraestructura y los equipamientos de los hospitales. Nosotros luchamos 5 años para poder tener una unidad de cuidados intensivos. El país solo tiene un promedio de 62 camas y ya con estas 5 ya se le puede dar un poquito de respuesta al pueblo. Pero tenemos que seguirnos cuidando. Lamentable ver que lo que se nos están muriendo son los adultos mayores. Nuestros viejitos no andan en las calles. Hoy falleció un pacientito de 91 años en San Felipe y es muy doloroso. De COVID. Hoy fallecieron dos hermanos hondureños. Nosotros, como hemos sido un hospital que no hemos manejado más que todos los pacientes moderados leves, no hemos tenido tanta mortalidad como otros hospitales que manejan pacientes más graves. Hasta el momento llevamos 113 fallecidos. Hasta el 31 de diciembre teníamos 93. Y en este lapso de 20 y tantos días del mes de enero ya llevamos casi 20 fallecidos. Eso nos va dando la pauta a lo que se viene, si no cambiamos de actitud. Cuando venía ahorita al programa me encontré un montón de gente corriendo en las calles. Ellos están trabajando su cardiopulmonar, ellos metabólicamente están bien. Pero ¿qué sucede cuando llegan a sus casas? Vivir con adultos mayores. Esto es un tema que tenemos que manejarlo como pueblo, no solo echarle la culpa al político, no solo echarle la culpa al gobierno, no solo echarnos la culpa a nosotros como hospitales que no podemos manejar. Necesitamos que usted se comprometa también. Y nosotros entendemos que la economía no se puede parar en el país. Gracias a Dios los que estamos aquí, pues nosotros tenemos un sueldo, llega el fin de mes y a nosotros nos pueden pagar. Yo entiendo cuando la persona dice en una red social, doctor, usted no me va a pagar la luz, el teléfono, la comida, no le va a pagar la educación a mi hijo. Pero si usted tiene que salir de su casa, póngase una mascarilla. Si vive con adultos mayores, mantenga la distancia. Cuando regrese a su casa, si tiene la facultad, eche la ropa en asa. Eso es lo que nosotros hacemos a diario. Yo, pues gracias a Dios y a la Virgen, no me he contaminado. Creo que la doctora Palou también, ya ella lamentablemente se contaminó. Ya pasó. Y no es que tengamos un sistema inmunológico diferente a los demás, pero tal vez algún descuidito nos ocasiona que nos contaminemos. Si nosotros como médicos tomamos las medidas de bioseguridad, estar tan expuestos, turnando, viendo pacientes, entonces el pueblo le pedimos que también tome sus medidas de bioseguridad. El único que lo va a salvar, aparte de Diosito, es usted que tome las medidas de bioseguridad y nosotros que hacemos los esfuerzos humanamente posibles dentro de los hospitales. Renato. Sí, doctora Palou. Con respecto a las cepas, mire, han habido, actualmente este virus es un virus que muta mucho como todos los virus RNA, mutan bastante, pero la mayoría de esas mutaciones no tienen impacto clínico. Sin embargo, en diciembre en Inglaterra se descubrió lo que se conoce como la cepa COI 2020-12-pleca1. ¿Esta qué quiere decir? Esta es una cepa que acumuló 12 mutaciones en la proteína S, que es la que se pega a las células para que entre el virus. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto en Inglaterra ha mostrado que tiene un 50-70% más de transmisibilidad. También se descubrió otra en Sudáfrica, que también tenía varias mutaciones en la misma proteína, y luego en Japón y Brasil. Ahora, ¿estará esto en Honduras? Como dice el doctor Aguilar, no hay manera que lo sepamos científicamente porque para eso ocupamos mapeos genéticos que no estamos haciendo en el país. Pero sí se sabe que hay más de 15 países en el mundo que ya detectaron que tienen la cepa de Inglaterra. Y con esa cepa se empezó a estudiar en septiembre. Se le comunicó a la OMS el 14 de diciembre. Entonces, ¿cuánta gente pasó por Inglaterra de septiembre a diciembre? ¿Cuánta de esa gente fue a Estados Unidos y cuánta gente viene de Estados Unidos a Honduras y viceversa? O sea, la posibilidad teórica de que ya tengamos circulando en Honduras cepas que aumentan transmisibilidad, sí, es real, pero no la vamos a poder demostrar porque no tenemos mapeo genético. Pero ante esa realidad se vuelve también más imperativo
el tema de la bioseguridad. Y luego que estamos en campañas políticas, miremos el ejemplo de Bolivia. Bolivia tenía una disminución importante de sus números de casos, vino la campaña política y otra vez un ascenso marcado. El mismo expresidente Evo Morales estuvo ingresado. Sí. Entonces miremos en ese espejo. Acaba de sucederles a ellos, que no nos vaya a pasar a nosotros, ¿verdad? También tenemos que cuidarnos más. Es probable que ande una cepa similar a la inglesa circulando, no lo vamos a poder demostrar científicamente, no tenemos cómo, pero eso nos obliga, eso además de lo que ya vemos en los hospitales y de que estamos ya en la segunda ola y vamos para arriba, nos obliga a cuidarnos. Y para mí, la obligación del Estado de poner esos hospitales móviles a funcionar a como dé lugar, porque ahí tenemos muchos cientos de camas y eso se pagó con dinero nuestro, que nosotros lo trabajamos y pagamos nuestros impuestos y debe de funcionar. Igual que la vacuna debe de venir lo antes posible. Sí, así es, comparto totalmente. Sí, Carlos Roberto. Sí, yo quisiera referirme a las últimas expresiones de Elsa con el tema de la vacuna. Si nosotros lográsemos vacunar, por ejemplo, en el mes de febrero o marzo, ojalá que la totalidad de las personas que nacieron entre 1930 y 1940, lograríamos tener un impacto casi que inmediato en la disminución de la mortalidad, porque estas personas son las que actualmente tienen 80, 85 años y en un segundo momento las personas que nacieron entre la década del 40 y el 50, paralelamente al personal de salud. ¿Por qué insisto en esto? Porque los países que ya están vacunando ya han empezado a reportar la disminución del número de pacientes que se hospitalizan, porque como se ha dicho hasta la saciedad, quienes tienen el mayor riesgo son los adultos mayores, que la gran mayoría tienen enfermedades coexistentes. Y ahora estamos viendo en Honduras también un nuevo perfil, ya personas no tan mayores con enfermedades preexistentes. Y acá me va a perdonar el abuso, Renato, quizá usted y yo estemos en ese segmento, ¿verdad? Que no estamos tan mayores, claro, pero tampoco estamos así tan jóvenes quizás como Johan. Admito. Entonces, ese segmento de personas, ese nuevo perfil de pacientes ya lo estamos empezando a ver. Personas de 30, 40 años que no tenían grandes enfermedades, inclusive que no tenían obesidad, están empezando a llegar a los hospitales y a fallecer. Por eso el tema de las vacunas es prioritario. Y cuando yo hablo por eso, de que creo que el presidente de la República y sus más altos funcionarios deben de involucrarse personalmente, como hizo el presidente López Obrador, que tuvo una conversación y una negociación directa con el presidente Putin de Rusia, y aunque suena como inalcanzable, creo que alguna acción se debe de tomar, porque si hay algo que puede incidir inmediatamente es empezar a pasar a aplicar la vacuna. Yo creo que lo de los hospitales móviles, y yo también recuerdo, tal como lo decía el doctor Cosenza, tuvimos un programa, Renato, que usted tuvo a bien invitarme en el mes de julio, y hacíamos casi como una ironía. Ahí viene el barco con el hospital móvil. Han pasado 6 meses y apenas está funcionando uno. Y igual, tal como lo dice Elsa, yo creo que es inaceptable, es vergonzoso que a estas alturas no podamos habilitar un hospital que supuestamente era un hospital de emergencia, que debiese instalarse de manera inmediata. Yo creo que el tema de la vacuna es un tema que hay que insistir en él, pero sobre todo en la parte de la gestión, porque al parecer esta es la gran dificultad que Honduras ha tenido para no poder tener esta vacuna, ni siquiera una fecha para saber cuándo nos vamos a poder vacunar. Comentarios finales de nuestros panelistas inmediatamente después de estos consejos comerciales. Bueno, les agradezco a todos los panelistas su presencia esta mañana en Frente a Frente. Está claro que la situación en este momento está sumamente complicada y que así como van los datos, posiblemente se vuelva más intenso el impacto del COVID que en el mismo 2020, ¿verdad? Así como están las cosas en este momento. Sí, así es, lamentablemente. Lamentablemente. Lamentablemente, y agradecerle
por darnos la oportunidad de venir a este programa, gracias por su compromiso social y decirle al pueblo que nosotros estamos trabajando por ustedes y esperemos que estas campañas políticas se puedan regularizar, porque si no nos va a caer esta ola y aquí a marzo, abril vamos a estar otra vez cargados los hospitales. Sí, esperamos que se pronuncie hoy el Consejo Nacional Electoral, ya urgentemente. Usted lo sugería también sobre este asunto de las campañas políticas, porque están en la primera línea de batalla y al final... Totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo quisiera ir hasta más allá, no solamente regular, incluso penalizar a los que no cumplan las medidas de seguridad en las campañas políticas debería ser ya la norma, porque ellos están considerando o están contagiando una cantidad de gente enorme en sus casas, a los familiares, a las personas mayores, y recordar, no solamente las personas mayores están muriendo, también están falleciendo personas jóvenes. Así es. Pues cuidémonos todos. Usted considera que cualquier persona puede estar contagiado. Sospeche de todo mundo. Mantenga su distancia y no descuide sus medidas de prevención. Bueno, doctor Carlos Roberto Aguilar, yo sé que usted, al igual que Edwin Cruz, que Roberto Cosenza, que Elsa Palou, el doctor Johan Sánchez, es un idealista. El doctor hace poco se preguntaba, hombre, ¿necesitaremos un ministro de salud realmente para que se priorice la salud en el país? Se necesitan liderazgos, doctor, que realmente entiendan. Ojalá que la pandemia haya desnudado y sensibilizado, que entiendan lo necesario y fundamental que es invertir en salud. Y debemos admitirlo. No, desde el retorno a la democracia, la mayor parte, o todos diría yo, no llegaron pensando en priorizar la salud. Yo siento que allá por aquellos años, con Enrique Aguilar hace rato, que se hicieron centros de salud en todos los pueblos de Honduras, yo siento que ahí hubo conciencia de lo que era la salud para un pueblo. Indudablemente, la recordada gestión del doctor Enrique Aguilar desde el siglo pasado, vinculada a muchas cosas, decíamos extracámaras. Este es un sistema político donde el presidente de la República tiene una enorme incidencia. Y en aquel momento, en los gobiernos militares, bueno, había muchas facilidades para tomar decisiones. Pero particularmente creo que la revolución sanitaria y que el tema de salud debe estar en el centro de la agenda del próximo gobernante, que dentro de apenas 10 meses tendremos un presidente electo. Y yo insisto en esto, porque en tanto no haya una profunda reestructuración de los intereses nacionales y de verdad estos pocos recursos que tenemos, el país los invierta en salud y en educación y no en armas y no en campañas políticas y no en corrupción, Honduras jamás va a salir adelante y seguiremos durante mucho tiempo siendo el país más atrasado de Latinoamérica con niveles de desarrollo social extraordinariamente bajos. Tenemos que cambiar, Renato. Es importantísimo tener una decisión política en ese sentido. Y que trasciende el ser secretario de Estado en Salud, porque usted fue ministro de Salud, Elsa Palou fue ministra de Salud, y yo estoy seguro, conociéndolos, que quisieron hacer 6, 8, 10 veces más de lo que hicieron, pero no pudieron. Por supuesto. Se encontraron con trancas. Por supuesto, el sistema político, Renato, pero sobre todo el ideario político del que va a gobernar no está centrado en el tema de salud y ahora será una prioridad poderlo hacer. Tengo también unos 30 segundos para el subsecretario de Salud, el doctor Roberto Cosenza, que está en San Pedro Sula. Doctor Cosenza, adelante. Yo creo, Renato, sí. Yo quiero decirlo, bueno, y por primera vez en su programa, que para este 2021 lo más importante va a ser salvaguardar la vida propia de cada uno de nosotros, salvaguardar la vida de nuestra familia, de nuestros amigos y de nuestros vecinos. Todo el 2021 vamos como mínimo a terminar con las medidas de bioseguridad, todo este año. Así que salvaguardar la vida va a ser muy importante y convertirnos cada uno de nosotros en un héroe para poder protegernos y proteger a nuestra familia. Aún continuamos de más de un año ante una enfermedad completamente desconocida que la ciencia tiene que conocer mucho y que nos hace falta mucho por aprender, pero que de esto nos debe de dejar las buenas lecciones. Y yo espero que trabajemos todos después para poder hacer esa revolución que realmente requiere nuestro sistema de salud y que quede un sistema de salud
fortalecido, que trabajemos fuertemente porque es lo que necesitamos los hondureños, revolucionar ese sistema de salud priorizando la atención primaria en salud. Muchas gracias, doctor Cosenza. Lo lamento, Elvin Canales es el presidente del sindicato del San Felipe. Me puso un mensaje, pero lo miro hasta ahora cuando ya estoy terminando el programa. Pero ya sabe, como medio de comunicación estamos a sus órdenes. Doctora Elsa Palou también con un breve mensaje para Honduras. Bueno, mi mensaje final es, estamos en segunda ola, vamos para arriba. A la población tenemos que reforzar medidas de bioseguridad, cuidarnos. Al Estado tenemos que traer esa vacuna lo más pronto posible, tenemos que poner a funcionar los hospitales móviles, tenemos que aumentar y reforzar los triajes que ya existen y tenemos que priorizar el presupuesto en salud. El tema de con qué nos vamos a proteger es importante, medidas de bioseguridad, vacuna, temivermectina, hay evidencia suficiente, platíquelo con su médico, él ya tiene información como para poder decidir. Y la colchicina también, doctora. Y la colchicina, ahí están los canadienses diciendo que sí funciona. Pero no se ponga dióxido de cloro, Renato, por favor. Se lo pido. ¿Y el dióxido de cloro? No sé de ningún estudio realmente ahí. Se fija. No digo por lo menos con eso coincidimos con él. Correcto. Exactamente. Y el microdacin, es que el microdacin yo me lo pongo por los oídos, por la fosa. En champú. Mire, doctor, microdacin con el doctor Mario Lanza hemos manejado desde hace 10 años lavados bronquialveolares con microdacin en neumonías asociadas al ventilador en pacientes públicos y privados y nos ha ido muy bien. Si lo mete hasta los bronquios y los bronquiolos, no creo que haya ningún problema con que se lo ponga en la nariz. Bueno, pues yo ayer me picaban los oídos, ¿verdad? ¿Será? Mire cómo es esto, ¿va? ¿Será que algún virus? Por el Ahí oído. tengo los botecitos de microdacin en spray. Pap, 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 pap. Se le Y quitó. por si hacía falta, chac, chac. La pausa. Y me despido de mis invitados. Bueno, a todos muchas gracias. Le agradezco la presencia al doctor Roberto Cosenza, a la doctora Elsa Palou, al doctor Edwin Cruz, al doctor Johan Sánchez y al doctor Carlos Roberto Aguilar. Que estén bien, cuídense también. Igualmente, Cuídense. muchas gracias. Cuídense, Muchas gracias. cuídense. Y a vosotros en toda la República, cuidaos porque la situación en este momento es difícil, sumamente difícil. Muchas gracias, buenos días, las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.